Después de un misterioso incidente, solo un niño regresó. La culpa la tiene lo que pasó la noche anterior. A las 2:17 de la mañana, todos los demás niños se despertaron, salieron de sus casas y desaparecieron sin dejar rastro. Se fueron rápido y felices, como si respondieran a un llamado que no podían ignorar. Cuando se descubrieron las desapariciones, los padres buscaron a la policía de inmediato. No había señales en las casas, aunque algunas cámaras de seguridad grabaron a los niños corriendo en las sombras sin pistas sobre a dónde iban. Alex fue interrogado, pero dijo que no sabía por qué se habían ido y negó haber recibido instrucciones. Justina también dijo que no tenía ni idea de lo que había pasado. La escuela cerró temporalmente y pusieron un pequeño altar en honor a los niños que desaparecieron. Llamaron a terapeutas para ayudar a los estudiantes afectados. Habían desaparecido 17 niños. Padres, maestros y autoridades se juntaron en el auditorio para hablar sobre lo que pasó. Justina, nerviosa y tímida, expresó su tristeza, diciendo que ella también quería respuestas y que le importaban los niños. Sin embargo, los padres la enfrentaron, lo que llevó al director Marcos a intervenir para calmarlos. Un policía preocupado por su seguridad le sugirió que buscara un lugar seguro. Justin se fue y compró un poco de vodka en un supermercado. Poco después recibió una llamada de un número desconocido donde solo escuchó respiración pesada y una voz que le advertía que tuviera cuidado esa noche. Cuando llegó a casa vio a unas personas en la calle y, asustada pensando que podían ser sus padres, se escondió dentro. Mientras se preparaba para tomar algo, sonó el timbre. Cuando miró por la mirilla, no vio a nadie. Unos minutos después, golpes fuertes en la puerta volvieron a sonar. Jessin agarró el spray de pimienta y salió, pero no había nadie, solo su coche vandalizado con la palabra bruja. Confundida, decidió ir a la escuela. Cuando llegó, encontró al director que le sugirió que se tomara unos días de vacaciones porque los padres estaban alterados, aunque ella no tenía ninguna responsabilidad en la situación. Justin preguntó por Alex y Marcos le respondió que estaba seguro con otro profesor, prohibiéndole contactarlo debido a conversaciones anteriores y a un episodio pasado. Justin insiste diciendo que tiene que entender qué pasó, pero Marcos se mantiene firme en su postura. Afuera sintió el desprecio del personal de los padres y no pudo contener las lágrimas en el auto. Más tarde vio a los estudiantes irse a casa, incluido Alex. Ese día puso una denuncia en la policía por los daños que sufrió su coche, pero solo de forma oficial y sin más reacciones. Al caer la tarde decidió ir a un bar a tomar algo y despejarse, donde se encontró con Paul. Notó que tenía la mano lastimada, pero él hizo como que no pasaba nada. Jessin se sorprendió de verlo, sin pensar que aparecería. Paul dijo que está contento de que ella haya venido y que la extrañó, empezando así una charla ligera entre los dos. Después de pedir una bebida, Paul se dio cuenta de que su amor no era de los mejores. Justina contó que la mayoría de la gente la veía como una bruja y que habían vandalizado su coche para demostrarlo. Para quitarle peso al asunto, Paolo hizo una broma, pero eso enfadó a Justina, que lo llamó insensible. Luego se puso serio y dijo que le importaba, pero ella rechazó su preocupación diciendo que no necesitaba que él se preocupara tanto. Paul le preguntó si podía darle un consejo. Justina dudó, pero al final escuchó. Le dijo que no tenía que preocuparse por los momentos malos porque la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con su propia vida. Jessin levantó la mirada, convencida de que la situación era mucho más grave. Poe insistió en que a veces ella exageraba y que buscar compañía en el alcohol no le iba a ayudar. En ese momento, Jessin se dio cuenta de que al menos no estaba sola, él estaba con ella. Aunque Paul había dicho que no se quedaría mucho, Justin le pidió compartir un trago, pero él se negó. Sin embargo, terminó pasando la noche en su casa. Al amanecer, ella lo acompañó al trabajo y cruzaron algunas palabras. La indiferencia de Paul respecto al caso de los 17 niños desaparecidos preocupa a Justin, quien insiste en obtener una respuesta. Él le recordó que no era detective y que no podía involucrarse. Después de un momento de tensión, Paul se mostró más amigable y dijo que estaba feliz de verla. Jessin sonríe pero luego murmura bajito, idiota. Fue a la escuela y vio a Alex saliendo. Decidió seguirlo en silencio hasta su casa, pero todas las ventanas estaban cubiertas con periódicos. Al encontrar una pequeña rendija, vio a dos personas paradas. Asustada, retrocede y hace caer algunas cosas en el jardín.
Cuando intentó espiar de nuevo, la gente seguía inmóvil. Llamó a Paul para contarle lo que había visto, pero él la regañó por estar espiando al chico y le insistió que lo dejara estar. Unas horas después, Jessie volvió al supermercado buscando más alcohol y se topó con una mujer que la empujó, tirándole una botella encima y preguntándole por Paul. Justina explicó que la relación había terminado y se disculpó. Un cliente intervino para detener la agresión. Agotada, volvió a casa, vio algunas películas y se fue a su cuarto. Mientras dormía, revivió el día en que desaparecieron los niños. El aula estaba llena, pero los estudiantes seguían sentados en sus pupitres, mientras Alex se levantaba con una mirada inquietante y una sonrisa demoníaca que asustó a Justina. Se despertó de golpe creyendo haber visto una figura en el pasillo. Más tarde, estacionada frente a la casa de Alex, intentó hablar con él, explicándole lo difícil que había sido para ella. Pero Alex se negó a detenerse y entró corriendo. Se quedó frente a la casa toda la tarde hasta que se quedó dormida en el coche. De noche, una mujer salió de la casa y caminaba raro, cargando unas tijeras enormes. La figura se acercó a su carro, lo miró y entró por la puerta trasera, cortándole el cabello a Justine mientras ella dormía. Mientras tanto, Archer, el papá de uno de los niños desaparecidos, estaba en casa en la habitación de su hijo, viendo las fotos y videos de la noche en que su hijo se fue, tratando de entender qué lo llevó a eso. Más tarde trabajó en la construcción, pero se distrajo usando materiales inapropiados y cometiendo errores, reflejando lo perdido que se sentía sin su hijo. El coronel informó que seguirían las pocas pistas que tenían ese día. Archer preguntó por los avances y por las unidades caninas, pero le respondieron que los informes iban directamente al equipo principal de investigación. El oficial mostró comprensión por su dolor, diciendo que si fuera su hijo él también estaría buscando respuestas desesperadamente. Insistió en que la profesora Jessine podría saber algo y que todavía está libre sin ninguna responsabilidad aparente. Explicó que había investigado y descubierto que Jessine había sido arrestada hace 2 años por manejar ebria y despedida de otra escuela por comportamiento inapropiado. La gente lanzó una mirada dura y preguntó qué pensaba Archer que Jessine podía saber o si realmente había hecho algo. Sostuvo que el vídeo mostraba que los niños se habían ido de sus casas por voluntad propia, sin que nadie los obligara, y que no había pruebas que involucraran al maestro. Durante una reunión con el personal de la escuela, Archer insistió en que nada tenía sentido. 17 niños de la misma clase habían desaparecido de repente. Pidió explicaciones sobre la clase y por qué solo esos estudiantes estaban involucrados. La reunión terminó con padres furiosos y autoridades impotentes. Parece que Archer siguió a Jacin hasta su casa y le tiró pintura roja a su coche. Luego vio el vídeo de su hijo antes de intentar descansar. A las 2:17 de la madrugada, ruidos lo despertaron, vio a su hijo salir de la casa y lo siguió hasta una casa grande donde encontró un arma con el número 217. Entró por la puerta abierta y se dirigió hacia la casa. Después subió al piso de arriba. En la última habitación encontró a su hijo dormido bajo las cobijas. Llorando, Archer le suplicó que le dijera dónde había estado, pero el chico se quedó callado. Entre lágrimas, Archer le confesó su amor y los sentimientos que nunca había compartido. De repente, una luz cegadora llenó la habitación y el rostro del chico se transformó en una grotesca máscara de payaso. Archer se despertó de golpe gritando. A la mañana siguiente repasó el camino que había hecho su hijo y contó las cosas del barrio. Fue a la casa de la mamá de otra chica desaparecida para revisar las grabaciones de seguridad. Ella se negó, pero el marido aceptó. Archer siguió las huellas de la chica y, usando banderas y un láser, trazó su ruta hasta otra casa, dándose cuenta de que los caminos de los 2 niños se cruzaban. Durante el camino vio a Justin conduciendo hacia la sesión de servicio. Insistió en hablar con ella, pero ella negó tener información y le recordó que muchos padres la veían a ella como el problema. Archer estuvo de acuerdo, señalando que ella también formaba parte del conflicto. Justine, alterada, empezó a gritar acusándola de haberla amenazado. En ese momento, un momó con la cara ensangrentada le salió al paso y Justin tiró la válvula del gas, provocando una fuga. Archer trató de intervenir, pero lo empujaron y se golpeó la cabeza contra la acera. El agresor siguió persiguiéndola hasta que ella se refugió en un supermercado cercano. Archer intenta pararlo, pero el desconocido lo golpea rápido y lo ahoga. Cambia la escena, vemos a Paul en las noticias hablando con su novia.
Ella le pide que se encargue de algunas cosas y que le diga a su papá que volverá pronto de su viaje. Paul va con el jefe de policía, su suegro, para darle la noticia. La tarde se alargó. En otra zona de la ciudad, un joven intentó entrar a una casa por una ventana. Cuando saltó la alarma, salió corriendo, pero lo persiguió y al final lo alcanzó. El joven dijo que trabajaba ahí, pero que había perdido las llaves. Durante la revisión, Paul se pinchó sin querer con una aguja que el chico tenía escondida en el bolsillo y luego le dio un puñetazo que lo dejó inconsciente. Intentaron reanimarlo y le quitaron las monedas para que el chico pudiera irse. En la comisaría, el coronel le dio a Paul una advertencia seria, diciéndole que el informe del incidente quedaría archivado y que podría traer problemas si el joven decidía demandar. También preguntó por el control de su mano herida y luego salió de la habitación murmurando maldiciones para sí mismo. Poco después recibió un mensaje de Justin con otra cosa. Al llegar a casa, Paul se quedó paralizado al ver las cosas de Donna que había vuelto antes de lo esperado, y su expresión de tonto y culpable no pasó desapercibida. Donna, claramente molesta, empezó a preguntarle dónde había estado la noche anterior, y cada palabra y gesto de Paul lo delataron, mientras los ojos comprensivos de Donna convirtieron el momento en un juicio silencioso. Más tarde, al pasar frente a la oficina del coronel, Pollo recibió una mirada dura y acusadora. Estaba claro que sabía lo que había pasado. Toda la presión de las recientes tragedias había hecho que Poro perdiera el control. Cuando vio a James cruzando la calle hacia el distrito, empezó a gritarle sin control, recordándole las advertencias que ya le había dado. Sin pensarlo dos veces, se sube a su patrulla, listo para empezar la persecución de inmediato. La escena cambia y vemos a Jay aparecer en el bosque usando drogas sin control. De vuelta en la ciudad, camina con cuidado, revisando los autos y asegurándose de que las puertas estén abiertas. Hace poco había conseguido un trabajo, lo que significaba que llamaba para pedir plata y comprar ropa decente. Con algunas cosas que había robado de un bolso, durante una de las llamadas fue a una casa de empeños, pero solo encontró una tablet y un reproductor de música. El vendedor se negó a comprárselos, lo que lo dejó aún más frustrado. Después de la advertencia de Paul, James dio un largo paseo incluso bajo la lluvia, hasta llegar a la casa de Alex. Probó la puerta de entrada, pero no se abrió, las ventanas estaban selladas, aunque en ese momento no le pareció raro. Después de revisar sin éxito todas las demás entradas, trepó por una enredadera para alcanzar una ventana abierta en el segundo piso y entró buscando refugio de la lluvia, recorriendo la casa habitación por habitación, encontrándola vacía pero extrañamente ordenada. Cuando intentó reproducir una película en el videograbador, vio a una pareja sentada en el sofá reflejada en la pantalla. Confundido, se dio cuenta de que no se movían, estaban completamente paralizados, casi como si estuvieran en trance. Impulsado por la codicia, James comenzó a buscar objetos de valor, pero no encontró nada. Vio una puerta que conducía al sótano y bajó, viendo varias espaldas giradas hacia él. Al acercarse, se dio cuenta de que era un grupo de niños que miraban la pared y de repente se giraron todos juntos hacia él, llenándolo de un miedo indescriptible. Asustado, James se disculpó y prometió irse. Salió corriendo del sótano y cerró la puerta de un portazo, confundido, preguntándose por qué estaba ahí y qué lo había llevado. Mientras recogía rápido algunos objetos que se le habían caído, no se dio cuenta de que la pareja en el sofá se había levantado y estaba yendo hacia él. Entró en pánico, logró abrir la puerta de entrada y salir corriendo de ese lugar. Afuera, los ocupantes cerraron y sellaron la casa de nuevo. Con algunos objetos que había robado, James volvió a la casa de empeños y vio un cartel que ofrecía recompensa por información sobre 17 niños desaparecidos. En ese momento recordó a los niños en el sótano y, con dudas, decidió llamar a la policía. James dijo que sabía dónde estaban los niños y se ofreció a llevarlos allí, aunque tenía miedo de encontrarse con Paul. Con cuidado, se dirigió hacia la comisaría, donde Paul lo enfrentó recordándole que no volviera, y James salió corriendo hacia el bosque. Vi un tipo, un payaso con el pelo naranja, que atribuyó a la paranoia por la droga y trató de calmarse. Pero escuchó pasos acercándose y agarró las jeringas para defenderse. Cuando alguien intentó entrar en su tienda, se enfrentó a esa persona que resultó ser Paola. Furioso, Paul apuntó con el arma y James, asustado, dijo que sabía dónde estaban los niños. Pero Paul, desconfiado, lo obligó a conducir hasta la casa de Alex. Cuando llegaron, James empezó a dudar sobre la recompensa y Paul bajó de la patrulla.
Tocaron la puerta y alguien respondió, pero pasaron horas sin que Paul volviera y James, atrapado en el asiento trasero, empezó a entrar en pánico. Al final, Paul apareció y llevó a James adentro, mientras Justin le contaba al director Marcos sobre los extraños sucesos que estaban pasando en la casa de Alex, pidiendo que intervinieran los servicios de protección infantil. Pero Marcos no creyó que la situación fuera tan grave y decidió contactar a los padres. Poco después, una mujer mayor llamada Gladys llegó a la escuela diciendo que estaba ayudando a cuidar de Alex porque sus padres tenían problemas de salud. Luego Gladys apareció de repente en casa de Marcus, haciendo la limpieza y charlando con él y su pareja. Durante la conversación, recogió un manojo de espinas, a veces se cortó la palma de la mano y se retorció mechones de cabello, incluyendo uno de Justine, mientras tocaba un timbre que volvió loco a Marcus. En la cocina estalló la violencia y Marcos atacó a su compañero vomitando una sustancia oscura y golpeándolo hasta que Gladys calmadamente detuvo el ataque y se limpió las manos. Se ataron el pelo alrededor de los palos, rompiéndolos, y Marcos salió corriendo tras Justina. La persiguió por toda la ciudad hasta que la alcanzó. Marcos logró seguir sus huellas y Archer intentó controlar la situación, pero Jessina aprovechó la distracción para escapar hacia su coche. El director la persiguió rompiendo la ventanilla. Al final logró escapar mientras Archer la seguía para mantenerla a salvo. Durante la persecución, un coche chocó contra Marcos y Archer bajó para ayudarlo. Al ver que Marcos tenía el cráneo destrozado, lo llevaron al hospital donde recibió atención médica y dio una declaración completa sobre todo lo que había pasado. Justin, con algunos rasguños, agradeció a Arciere por su valentía. Impactado por la intensidad de los hechos, el hombre aseguró que había visto todo, dejando a Jessie confundida y preguntándose qué demonios acababa de presenciar. Durante el viaje de regreso, Archer explicó que la forma en que corría el director le parecía extrañamente familiar. Dijo que la había visto en su propio hijo, en uno de sus compañeros de clase, ambos desaparecidos después de haberse escapado. Lo describió como una manera rara de moverse, como una bala que va directo al blanco sin desviarse. Mostrando finalmente el mapa, el arquero señaló el probable camino de los niños, concluyendo que sus rutas se cruzaban en un punto específico. Justina, asustada, reconoció al instante el lugar. Era la casa de Alex, el único niño que no había desaparecido. El papá de Alex lo recogía de la escuela todos los días y, de camino a casa, siempre charlaban de manera amigable. Esa tarde le dijo a su hijo que la hermana de su mamá iba a ir a visitarlo. Se llamaba Galatis y se iba a quedar en su casa por un tiempo. Curioso, Alex preguntó por qué necesitaba quedarse. El papá le explicó que estaba enferma y necesitaba un lugar donde vivir. La mamá de Alex, Baisi, dijo que quería que la casa estuviera ordenada antes de la visita y le pidió a Alex que arreglara su cuarto. Katis llegó esa noche. A la mañana siguiente, cuando Alex bajó a hablar con sus padres, los escuchó discutir. Su papá no estaba del todo tranquilo con su presencia, porque no la había visto en 15 años y le parecía raro vivir bajo el mismo techo después de tanto tiempo. La mamá lo saludó con mucho cariño y le dijo que se lavara los dientes antes de desayunar, recordándole que guardara silencio porque la tía todavía estaba durmiendo. Movido por la curiosidad, el chico echó un vistazo al cuarto de los visitantes y vio una peluca en un maniquí. Cuando levantó la vista, vio a Galatis mirándolo desde la cama, sorprendido y un poco incómodo. En el camino a la escuela, su papá le dijo que probablemente la mujer no se quedaría en casa más de un mes. En la escuela, Alex ya estaba marcado, y durante un examen, un compañero le lanzó un lápiz, lo que se notó y lo regañaron, obligándolo a salir del aula. Esa misma tarde, cuando terminó la escuela, el papá de Alex no fue a recogerlo como siempre. El chico esperó a que todos los demás se fueran y, cuando su papá todavía no aparecía, decidió volver a casa caminando. Al entrar, lo recibió un silencio raro. Sus padres estaban quietos en el comedor, con una mirada perdida, como si estuvieran hipnotizados. Cuando preguntó por qué no habían ido a buscarlo, su padre habló despacio con voz monótona, preguntando cómo había ido el día. En ese momento apareció Gladys, lo saludó con un entusiasmo exagerado y lo trató como a un bebé. Preocupado, Alex preguntó qué les estaba pasando a sus padres. Gladys afirmó que estaba perfecto, pero el chico escéptico le tiró un vaso de agua en la cara al padre, quien no mostró ninguna reacción. Gladys, molesto, lo regañó duramente y le ordenó que se lavara los dientes y se fuera a la cama de inmediato. A la mañana siguiente,
Alex vio que sus padres seguían sentados en el comedor sin mostrar señales de un comportamiento normal. Katis lo invitó a sentarse a la mesa y le aseguró que no tenía que preocuparse por ellos. Solo estaban descansando. Antes de ir a la escuela, le hizo prometer que no le contaría a nadie que él estaba en la casa ni del comportamiento raro de sus padres. Luego, Gladys hizo una demostración con una varita, se pinchó con ella y untó un poco de su sangre en un objeto que tenía el pelo trenzado. Gladys le dijo a Alex que tenía que observar bien. De inmediato, sus padres empezaron a lastimarse y apuñalarse con tenedores y cuchillos, quedándose sentados mientras se hacían las heridas. En el momento en que Gladys sacó la varita del agua, la violencia paró al instante. Puedes decirle a Alex que tenía que cumplir la promesa de no contar que estaba en la casa. Si no, la chica dijo que tenía el poder de obligar a sus padres a que se mataran o se lastimaran brutalmente. Gladys le dijo a Alex que tenía que tomar el bus para ir a la escuela y él obedeció. El shock por todo lo que había pasado lo dejó desconectado todo el día, apenas dándose cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Cuando llegó a casa, sí, a su cuarto, escuchó un ruido que venía de la habitación de al lado. Fue a ver qué pasaba y encontró a Gladys que parecía estar meditando. La mujer le dijo que ese día no iba a hablar, pero le ordenó que diera de comer a sus padres con una sopa instantánea que sacó de la despensa, y le añadió que tenía que comprar más al día siguiente. Alex siguió sus instrucciones, repitiendo la rutina todos los días, iba a la escuela y luego se encargaba solo de sus padres. Una noche ella lo despertó, lo llevó a la habitación de Gladys, la encontró tirada en el suelo y le pidió que se acercara. Alex le ofreció un vaso de agua, pero ella le dijo que no serviría, confesando que estaba enferma desde hacía mucho tiempo. Explicó que esperaba que los padres de Alex pudieran calmarla, pero no salió como esperaba. El chico le preguntó si quería que la llevaran al hospital, pero Gladys, con una sonrisa débil, le aseguró que ningún hospital podría curarla. Sin embargo, añadió que conocía otra forma de ayudarla. Debería haber traído un objeto personal de cada uno de sus compañeros de clase. Alex se quedó en silencio, pensando en la petición. Al final, preguntó si conseguir esos objetos la haría sentir mejor y la animaría a irse de su casa. Gladys, después de una breve pausa, entendió que podía usar la esperanza del chico a su favor. Le dijo que sí, más o menos, y lo convenció para que aceptara. En la escuela, Alex empezó a fijarse bien en lo que podía sacar de cada compañero. Durante la clase de gimnasia, aprovechó para escabullirse y volver al aula, donde robó las etiquetas personalizadas que cada estudiante había hecho para identificar sus taquillas. Jessin se dio cuenta de que Alex se había salido de la clase de gimnasia, lo siguió y le preguntó si estaba bien. El chico se disculpó diciendo que no quería participar en el partido de básquet y que había olvidado algo en el salón. Preocupada, la profe dijo que había notado que en los últimos días estaba más callado de lo normal. Alex, firme pero distante, le asegura que está bien y se va sin dar más explicaciones. Al llegar a casa, le entregó a la tía todo lo que había tomado de sus compañeros de clase. Con esos objetos, justo a las 2:17 de la mañana, Gladys empezó a poner en marcha su plan. Comenzó un ritual usando hasta su propia saliva para sellar el proceso. Alex, al escuchar ruidos abajo, bajó con cuidado y los pilló en medio. Lo miró mientras decía palabras raras. Tocaron la campana y después de eso, todos los niños quedaron como hipnotizados dentro de la casa. A la mañana siguiente, la ausencia de sus compañeros en la escuela levantó sospechas y los maestros interrogaron a Alex. Esteba, su papá, esperaba presentarse en la escuela el lunes siguiente para dar explicaciones, pero no lo hizo alegando que había tenido un ataque de epilepsia recientemente. Con el aumento de las sospechas, las autoridades anunciaron que iban a visitar la casa para hacer una inspección. Esa misma noche, Gladys le avisó a Alex que tenían que prepararse para la visita. Él se encargó de limpiar cada rincón, mientras ella escondía a todos los niños, enviándolos al sótano antes de la inspección. Ahora Alex tenía que ocuparse no solo de sus padres, sino también de sus 17 compañeros de clase, alimentándolos, cuidándolos y manteniendo una apariencia de normalidad ante el mundo exterior. Al volver a casa, notó un coche de policía estacionado frente a su casa. Entró y encontró a Paul y James congelados, luego vio a su tía, protegida por los padres, entrar en su habitación. Se acerca la noche, vemos a Justin y Archer vigilando la casa de Alex.
Después de ver a Paul salir por la puerta y volver a entrar de forma extraña, ambos bajan del coche y deciden revisar el lugar. Cuando entraron, fueron atacados y Poe agarró a Justina intentando asfixiarla. Por suerte, la mujer tomó la pistola y acabó con el enemigo. Mientras tanto, Archer peleaba con James, que estaba cada vez más débil, pero seguía atacando. Durante la pelea, los dos abrieron sin querer la puerta del sótano y encontraron a los niños desaparecidos. Por suerte, Jessina Parve salvó al nuevo amigo de las manos de James. Pasada la línea de protección, los mismos padres de Alex se volvieron en su contra, obligándolo a escapar por el baño. En la habitación de Gladys, Alex agarró uno de los bastones del árbol extraño que tenía en una peluca y se encerró en el baño para protegerse. Mientras tanto, Archer se encuentra con Gladys en el semisótano mientras busca a su hijo. La mujer usa un collar para controlarlo y lo obliga a atacar a Justin. Mientras tanto, Alex prepara la varita con un cabello de la peluca y su propia sangre. Cuando rompió la varita, todas las petrificaciones y posesiones causadas por Gladys desaparecieron al instante. Los niños salieron corriendo asustados y Gladys, presa por el pánico, huyó por el jardín hasta meterse en la casa de una familia desconocida. Los niños la alcanzaron rápido, la tiraron al suelo y la atacaron en una locura colectiva. Archer finalmente liberó a Jacin, agotada y asustada. La mujer mayor fue brutalmente destrozada por la fuerza de los niños. Con su muerte, la maldición que tenía sobre todo se desvaneció. Archer siguió la pista de la causa buscando a su hijo, mientras Jacin subía corriendo al piso de arriba, preocupada por la seguridad de Alex. Al final lo encontraron abrazado a sus padres, feliz de haber vencido a la que realmente era la bruja de la historia.